interesan las culturas de otros mapas y otra historia, almas, sentires, memoria en otras literaturas? ¿Buscas vida y aventuras en Francia, Japón o Grecia, en México o en Venecia, en China, Uruguay, Rumania, en Suecia o en Alemania? Con nuestros libros empieza. Anticipa tus compras navideñas y aprovecha los descuentos en todo nuestro catálogo comprando en nuestra librería online. prosaypolitica.cl. Teléfono 22 341 5942. Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de compartir esta segunda parte. Hace rato que no venías por acá, esta segunda parte de nuestro programa con Donaldo Casinelli. Un abrazo de bienvenida después de un rato que no te veíamos, Aldo, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Autónoma, director ejecutivo de estudio de opinión DataCamp. Muchas gracias, Felipe, Yasna, y a la gente que nos escucha. Un gusto estar acá, po. O sea, hace rato que no te salió hasta barba durante todo este rato y nunca te habíamos visto. Sí. Me he cansado un poco en este periplo. Esto es de la vida académica agota. Sí. Tipo. Entonces, no además, hay tiempo ni para afeitarse. Claro, me ha tocado salir, he andado fuera de Santiago, he andado haciendo recorrido en regiones. ¿Ah, sí? Sí, muy entretenido. O sea, ¿en campaña? No, en campaña de la escuela de gobierno. Sí, presentando libros, haciendo cosas. Sí, muy entretenido. Bueno. Muy entretenido. ¿Y has tenido tiempo de informarte de la campaña, de ver La Franja, por ejemplo? La sacada del pizarrón por Jara. Poco en estos 3-4 días que ha habido franja, lo he visto después, obviamente, no a las 10 para las 8, a las 20:50, no me da para verla a las 20:50, me alcanzo a llegar, ando corriendo, pero después uno la ve y ve todos los pedacitos. Y la franja está hecha para eso. Hace mucho rato que la franja es un objeto viral. De armar muchos paquetitos chiquititos de video y de imágenes, de sacar adelante eso. En eso me he entretenido. Pero la franja tiene, claro, si entramos ahí de lleno, segunda vuelta, una lógica más bien binaria, tú o yo, por lo tanto las estrategias tienen que acentuar la fortaleza de uno u otro y atacar las debilidades del otro. Yo creo que eso es lo que están haciendo, por lo menos la candidata Jara, que paradojalmente es la que ganó la primera vuelta, pero la que parece, en términos de la franja, de lo que tú planteas, y la parte de la segunda vuelta, parece la candidata desafiante respecto del que va puntero. Y creo que ambos han hecho una estrategia o han mantenido unas campañas que eran más o menos lo lógico de lo que tenían que ser. Uno desinflando o eliminando la presión de la campaña y otro tratando de interpelar lo más posible a su adversario. Eso es lo que ¿Qué opinión tienes de esa estrategia de retadora, interpeladora que ha usado Janet Jara? Yo creo que le puede pasar lo mismo que le pasó a otra candidata en la primera vuelta, Evelyn Matei. Claro, que no tuvo una línea en términos de candidatura. Por lo tanto, no sabía dónde estaba hablando, a qué electorado le estaba hablando, y eso le pasó la cuenta. Puede resultar. O sea, yo creo que pero hasta ahora ha sido consistente desde la primera vuelta en adelante en esta estrategia. Confrontación. En la segunda vuelta. Sí. Claro, en la segunda vuelta su diseño, pero lo que a mí, y aquí me salgo de la franja. Me salgo de la franja. Sí. Miremos la campaña propiamente tal. Las 2 primeras semanas que tú no tienes franja, que tú no tienes propaganda, por lo tanto que tienes que preparar para estas 2 semanas, que es muy cortita, siento que se cometieron más errores que aciertos, y esto que estamos hablando, es decir, ¿va a ser una campaña que va a interpelar o va a ser una campaña que va a seguir con una lógica más moderada, más del mundo socialdemócrata, si tú quieres plantearla como era en la primera vuelta? Siento que ahí tuvo varios problemas. Tanto es así que esta lógica de esta estrategia de interpelar
versus el vocero que tiene y parte del comando. Jara no tiene vocero. Bueno, lo presentaron como vocero. Pero no tiene. Bueno. No tiene vocero, no bueno, tuvo nunca vocería. Peor entonces porque gente que se arroga o desde el comando le dan... Nombra, pero no hacen las atribuciones de vocero, creo que le ha jugado en contra. Y eso confunde al electorado, porque tú no sabes dónde estás parado. Yo simpatizante de, yo no soy votante de primera vuelta de Jara, yo simpatizo con. Entonces en la segunda vuelta yo no tengo opción. Soy de esos que se quedó sin candidato para segunda vuelta. Precisamente el que le tienes que hablar, o sea, a mí me tienes que hablar. Y recibo estos dos mensajes. ¿Con cuál me quedo? Entonces me genera confusión. Y por eso te decía que esa confusión es la que le pasó a Matei en la primera vuelta, que no logra definir bien. Me da la impresión que ahora en estos días ha ido encauzando su campaña y la franja la está llevando para allá. Pero hay un enredo por ahí. La franja, si vemos los datos de la primera vuelta, yo creo que la franja para la gente que los ve, por lo menos reafirma la votación. Claro, pero tú tienes que ampliar tu votación. No te sirve quedarte con tu voto duro. Y menos si tu voto duro está muy lejos del 50% que necesitas para ganar. Entonces necesitas ampliar tu electorado y lo que yo veo es que ahí hay un problema. ¿Y lo de Kast? ¿Cómo estás viendo la campaña de Kast? Yo creo que ahí tiene una campaña muy correcta en el sentido que es la descampaña. O sea, en la medida en que yo lo que llamo es desinflar la campaña, o sea, es como tratar de bajar esto y que pasen estos días sin sobresaltos, sin contratiempo y llegar al día de la votación. No contestar ni una. Nada, o sea, vamos a ver qué es lo que pasa mañana en el debate de Archie y la próxima semana en el debate de Anatel, que son los dos debates que algo me parece que podrían generar algún... Lo voy a decir de esta manera, algún material para continuar la campaña. Claro, el foro social, que fue un foro, fue bien debatido entre ambos, lo sorteó bien casi en ese sentido. O sea, mantuvo esta lógica de el chiste del fenicio. ¿Ah? ¿Lo conocen el chiste de los fenicios? Ya, de volver a sus dos temas, migración, seguridad. Lo conocemos desde la época universitaria. Desde los hace mucho. No, digo, porque a lo mejor nuestros auditores... Hace muchos años atrás. Es como los fenicios, el chiste. Claro. Sí, pero eso es lo que planteo cuando digo, está prácticamente desinflando la campaña. Lo que le pregunta son los tres temas, la emergencia, y de ahí no se sale, no pierde el control. En ese foro que tú planteas, que fue interesante, porque además los que preguntaban era gente que venía del mundo de las organizaciones sociales, entonces cada uno sabía muy bien las temáticas de las cuales estaba preguntando, y él planteaba las cosas sin salirse de su esquema, y eso es lo que ha seguido siendo. Si tú te fijas, como te digo, lo poco de la franja sigue en ese mismo esquema, no se sale de eso. Y es más, trata de ir ahondando o ir cubriendo los flancos que eventualmente puede tener abiertos, como son esta lógica de la élite, de que son un representante de la élite. Exactamente. Y eso es lo que tú ves, y mujeres. Entonces tú ves mucha mujer que habla sobre esos temas. O sea, no es él, sino que son otros los que van hablando de ese tema. Sí. Entonces, eso es lo que yo veo de unos y otros en la campaña. Hay un debate intelectual, Aldo, respecto de la familia ideológica a la que pertenece Kast. Hay varios que han escrito no es un ultraderechista de la familia de Orbán, Trump, Bukele, porque en realidad es un conservador que en Chile respetaría la institucionalidad, porque es su institucionalidad, la Constitución del 80. Y otros que dicen, no olvidemos que en el Consejo Constitucional, cuando tenía la mayoría, gente como Silva, el consejero Silva, decía no, hay que respetar a la minoría, ha dicho que es pinochetista, que va a indultar a violadores de lesa humanidad, en fin. ¿Cuál de las dos hipótesis suscribes tú? Mira, tanto es así que es interesante lo último que dijiste, porque si llega a ser presidente, va a ser el primer presidente que abiertamente votó por el sí, o sea, que reconoce que votó por el sí. Con eso, o sea, ninguno de los presidentes, incluso el último presidente de derecha... Piñera, claro. Votó que no. Votó que no.
y fue presidente 2 veces. O sea, este sería el primer presidente que en el año 89, 87... el 88. 88 votó y que sí, lo reivindica. Y que después vota históricamente, claro, y que no tiene ningún problema en decirlo. O sea, como, sigue manifestándose como otros candidatos. Entonces, en ese sentido viene de esa línea. Por lo tanto, cuando tú dices de qué familia viene de esa familia, de la familia fundadora de la UDI tradicional. Ahí está, y no lo esconde. Eso como punto uno. Yo creo que ese elemento es interesante en el sentido que no se viste o que no encubre parte de su historial político. Ahora, cuando tú lo llevas a otros planos, tratar de comparar con Orbán y con otros personajes, claro, ahí, si bien se juntan, ojo, o sea, y reivindicó a Giorgia Meloni como su líder diferente. Ahí yo creo que yo con Meloni creo que ha hecho un tránsito bastante interesante. Ojalá la derecha chilena tuviera así un atisbo de lo que ha hecho Meloni en Europa. Porque ha ido... Sí, solo una salida por ese lado. Entra con un discurso muy duro de las derechas más claro, extremas en Europa, tanto española, francesa, incluso la que tú estás, Hungría, Polonia, pero ha hecho un chance. Acuérdate que en ese minuto se hablaba de la salida de Italia de la Unión Europea. Sí. Y de la del exit de Italia. El Wexit. Y hoy día Italia es uno de los principales socios de la Unión Europea, sí, por varios temas. Tanto es así que los votos italianos fueron clave para la conformación del actual Consejo Europeo o Comisión Europea, que viene a ser como el gobierno europeo. Entonces, es interesante. Hago esta digresión porque ahí hay algo que ojalá algunos dentro de la derecha tradicional chilena miraran con más atención y no se obnubilaran con otros personajes que tratan de controlar el poder y mucho más cerca, así como en Latinoamérica. ¿Qué vamos a hacer con Chile Vamos? Porque peor, los de Chile Vamos, porque peor de lo que les fue es difícil. No, siempre puede ser peor. Sí, eso, sí, no te quepa duda. O sea, pero fuera de broma o de sarcasmo, lo que te quiero decir es, lo habíamos conversado antes, de que aquí había una disputa de hegemonía de la derecha y evidentemente la gana, le vamos a decir, la ultraderecha, ¿no es cierto?, de Kaiser y Kast, y deja en una situación inconfortable, por lo menos a Chile Vamos, que pierde la posición de ser la gran apuesta o la apuesta de darle gobernabilidad a Chile y tiene que pasar a ser una parte de un gobierno con el cual no comulgaban mucho. Sí, pero... No, me imagino, y el pero es lo que me interesa. Sí, pero son 76 diputados, 25 senadores, o sea, sin Chile Vamos el gobierno no tiene posibilidades de lograr una mayoría. No se puede saltar en el eje derecha-izquierda, no te puede saltar ciertos bloques, puedes ir a negociar. Es más, yo creo que la oposición la va a tener más por la derecha, a través de libertarios, por ejemplo. Yo creo que van a ser menos disciplinados que Chile Vamos en ciertos temas y por eso que la negociación creo que va a ser más directa con los partidos de Chile Vamos y básicamente con los dos que quedaron, que es la UDI y Renovación Nacional. ¿Por qué? Porque tiene dos características. Tiene los votos necesarios en el Congreso para lograr o tratar de avanzar a constituir una mayoría. Sin ellos no los logras. Con ellos estás más cerca y para gobernar los vas a necesitar también, porque son los que tienen experiencia de gobierno en Chile. Administrar el Estado es sumamente difícil, sí, y por mucho que tú consideres parásito a los que están en el Estado, vas a necesitar varios que sepan cómo administrar esto y con experiencia. Yo siempre les planteo... Los socialistas decían lo mismo respecto al Frente Amplio cuando se debatió lo de los anillos contiguos, ¿te acuerdas? Y yo creo que esa experiencia yo creo que la tiene que tomar tanto Chile Vamos como republicano. Tú no puedes gobernar con fuerzas subordinadas. O estás a la par o no estás. Pero el proyecto, Aldo, el proyecto político que incipientemente iba avanzando en Chile Vamos, que era distanciarse claramente de la rémora dictatorial, ser una derecha que no ofreciera dudas respecto de su vocación democrática, más liberal, etcétera, etcétera.
teniendo que ser sostén administrativo del gobierno de una persona pinochetista, como ya fue descrito recién, ¿no desdibuja profundamente esa opción? ¿Cómo la reconstituye? Es la pregunta más bien. Al contrario, yo creo que lo que lo que debiera hacer Chile Vamos es precisamente reforzar su funcionamiento, y esta es una elección que se gana democráticamente, va a tener un parlamento, tiene los contrapesos, y tienes que hacer funcionar el Estado. Si hoy día tu gran problema es cómo hacer funcionar el Estado para darle gobernabilidad y resolver los problemas. Y yo creo que ese es el gran atributo que le puede generar Chile Vamos. Por eso la lógica de entrar, a diferencia de la otra opción, a entrar de igual a igual y no de entrar de manera subordinada. O sea, ven a cubrirme los espacios porque sabéis que no me está dando, y no me está dando en el sentido de que puse ministros que al poco tiempo tuve que cambiar porque no tenía la experiencia o se reventaron muy rápido. Pero hay un precedente de cómo se integran estas fuerzas, y es el Consejo Constitucional, en que no fue tan fácil para Chile Vamos concertarse con republicanos, que tenía la sartén por el mango y que finalmente impuso su punto de vista. Pero es que hoy día ninguno de los dos tiene el sartén por el mango. Ninguno de los dos. Desde el punto de vista parlamentario. Exactamente. Ninguno de los dos. Entonces, esta es la lógica: o nos ahogamos todos o nos salvamos todos, en términos parlamentarios. Y es más, tú necesitas ir más allá que esto. Entonces, y esto lo vamos a ver en los primeros meses en un eventual gobierno de Kast, por lo que tú planteas, Felipe. Básicamente, qué es lo que vas a proponer y cómo lo vas a proponer y cuáles van a ser las negociaciones que tienes que hacer. Tú puedes resolver algunos temas por la vía administrativa, pero los temas gruesos necesitas negociación en el Congreso. O sea, si tú quieres hacer una rebaja impositiva, por ejemplo, de algo que tanto se ha hablado, tienes que pasar por el Congreso y tienes que juntar una buena cantidad de votos. ¿Quién te puede hacer de bisagra para juntar los votos? ¿Quién puede entrar a negociar con otras fuerzas políticas esa situación? Ahí tienes la experiencia de Chile Vamos, fundamentalmente de RN, que ha hecho... ¿Quién articuló parte de la reforma a las pensiones? Eso es lo que yo creo que si este gobierno y dentro del Parlamento se logran articular fuerzas como esa, acuerdos como esto, con las distintas fuerzas políticas, yo creo que tienen en general, porque esta es una demostración de que la democracia sí funciona y sí sirve. Este es un beneficio en términos colectivos para el sistema político. Si nos vamos quedando como en la experiencia del proceso constituyente, creo que van a ser 4 años perdidos. Y eso sí que va a ser problemático, porque los problemas siguen acrecentando. O sea, no solamente en materia de seguridad, crimen organizado, migración, tenemos temas de desempleo y de vivienda y de educación y de salud. ¿Y tú crees que que de alguna parte podría bajar una iluminación de empezar a tratar como más en serio los problemas reales que tiene el país y no pasar a las elecciones? Y felizmente al próximo gobierno no le toca elecciones todos los años. No le toca. Le toca 2 años plazo, de poder encarar, por ejemplo, el tema de la migración de una manera razonable y no inventándose crisis que no existen. Se podrá encarar el tema de la seguridad. Tú has participado en momentos en que se ha tratado de encontrar soluciones más serias y que ahí quedan guardadas. De encararlas de otra manera, o esa lógica va a ser muy difícil. Mira, yo he planteado dos momentos que son claves. Uno viene ahora post elecciones, es decir, post fiestas de fin de año. Tú tienes ahí un periodo que son 4 semanas legislativas, estoy hablando de 4 semanas legislativas en enero, que pueden ser clave, y vamos a ver cómo el gobierno logra, porque el gobierno que deja también tiene algo que decir respecto de cómo se va a enfrentar las cosas hacia adelante. Y ahí tú puedes ver una agenda que la conocemos, que sabemos cómo está, hasta en el tema del sistema político, que no es muy atractivo, que hoy día a la gente le puede decir, ya está hablando esta tontera que no sirve para nada, pero sí es la distribución del poder dentro de una sociedad, y básicamente son 3 elementos. No es hacer la reforma, igual que en educación, igual que en salud, igual que en seguridad, igual que en migración. Tú no necesitas en estas 4 semanas hacer la reforma que va a resolver todos los temas, pero sí por lo menos dejar avanzado algunos temas para retomar en marzo otra agenda en materia económica o en otras áreas. En vivienda no va a poder resolver el tema de vivienda ahora.
porque necesitas recursos, el tema de educación. Pero sí, en una parte de educación tienes dos temas que son clave en materia de educación. Los puedes dejar resueltos ahora. No es lo que te gusta a ti, no es lo que me gusta a mí, pero es lo que podemos resolver. Eso puede ser ahora, y eso es lo que creo que se puede salir adelante, y eso lo vamos a ver en los 3, 4, 5 primeros meses. Si no lo resolvemos en eso, en un año más entramos en una lógica electoral, porque las elecciones municipales son el 2028 y el 2029 estamos en elecciones. Lo que pasa es que cuando tú escuchas que tienen varios decretos ya estudiados y redactados, reglamentos resueltos, da la impresión de que no hay una intención muy grande de pasar por el Congreso, que hay varias medidas ya previamente decididas que son de carácter administrativo. No es mucho lo que se puede hacer en Chile sin el Parlamento, pero hay varias cosas que sí se pueden hacer o dejar de hacer, y con eso es suficiente. Y por otra parte, ¿qué es un gobierno de emergencia? Porque no dice que va a enfrentar una emergencia, sino que va a gobernar como emergencia. Son 4 años de emergencia. Entonces, ¿en qué minuto vas a lo de fondo? Bueno, a las 2 o 3 reformas. Dos cosas ahí. Uno, el tema de gobernar o medidas administrativas o la potestad administrativa que tienen los gobiernos. Como tú dices, son algunas y no son de mucha profundidad. Es decir, puede eliminar ciertos trámites, dejar estamos hablando de permisología, pero ya acabas de aprobar un proyecto, entonces pues es cosa que agarre el proyecto que se aprobó y quizás darle algo más de profundidad. Estos reglamentos. Por eso, puedes darle algo más de profundidad ok. Pero en los temas clave necesitas pasar por el Congreso. Por eso te decía yo que no te lo puedes saltar. Y los acuerdos, lo que yo he planteado, es que vas a necesitar tener... Hoy día no tienes una coalición de gobierno. Y este país no se va a gobernar, por lo menos por un buen tiempo, por un partido único. No hay ninguna posibilidad de que un partido único gobierne con el fraccionamiento de partidos que tenemos. Por lo tanto, tienes que buscar coaliciones. Esta coalición, con un 26% de los votos, no logra ser una coalición de gobierno. Va a gobernar con votos prestados sí o sí. La segunda vuelta, quien gane, va a ganar con votos prestados. Y con muchos votos prestados. Muchos votos prestados. Más de la mitad, prácticamente la mitad de los votos prestados. Segundo, en el Congreso tu correlato es una coalición que va... Y esta, en mi tesis más académica, va a tener coaliciones movibles que se van a mover en función de temas. Y vas a ver coaliciones que se van a mover muy a la centroizquierda o muy a la derecha, no te queda mucho. Porque como modulares. ¿Por qué? Porque van a ser temáticas. Es ese concepto el que tú vas a tener en términos de coaliciones. Y para eso necesitas tener... partidos que estén acostumbrados a negociar. Por eso cuando Felipe preguntaba respecto de Chile Vamos, cuál es el rol de Chile Vamos, yo creo que ahí está el rol. Y tú tienes ahí, y vuelvo al tema de la agenda de 31 puntos del fast track legislativo en materia de seguridad, cuando Coloma era presidente del Senado, o el tema de la reforma al sistema de pensiones, con Rodrigo Galirea, que lo sacaron adelante, con la misma ministra, con el ministro Marcel en su minuto. Yo creo que esos son los elementos que tenemos que tratar de avanzar. Si no, de nuevo va a pasar y van a ser 4 años muy difíciles y va a ser otro largo invierno. ¿Y el Partido de la Gente qué tiene que ver en todo esto? Es interesante el Partido de la Gente. Yo creo que primero tiene que resolver sus problemas internos. Que cada vez que antes de asumir ya tiene varios problemas. Claro. Pero y creo que hay que ser hay que ser inteligente en mirar, yo más que mirar los liderazgos en términos de Aparicio o Pamela Giles, que son las dos figuras que se están disputando ahí el liderazgo del partido o la figuración dentro del partido. Primero, los parlamentarios. ¿Quiénes son los parlamentarios que han salido electos? Pero segundo, el votante. Yo creo que es muy importante ver quién es el votante, porque nosotros pensamos que el votante anti-elite o el votante antisistema lo tenía básicamente o Artés por un lado, o Johannes, o Meo, o incluso Mike Nichols, el que estaba aburrido de esto y quería alguien nuevo que nos viniera a renovar esto, y total que terminamos con alguien que no es muy nuevo. Tercera postulación presidencial. Pero que te está hablando de alguna manera, y hay que, por eso yo planteo que más que el partido, porque hay un punto ahí que hay que recordar, ¿no? Que lo conversábamos ayer, y es que de los 2,5 millones que votaron por Parisi, más de la mitad no votó por candidato del Partido de la Gente al Parlamento.
O sea, si tú haces la diferencia entre diputado y presidencial, hay por lo menos 7 puntos de diferencia. Más. Por lo menos 7 puntos de Diputados diferencia. tienen, el Partido de la Gente tiene 9 puntos y Parisi tiene casi 20. Entonces es más de la mitad de los electores de Parisi no votaron por los candidatos del Partido de la Gente. Y eso es súper importante. Ahora, cuando tú dices el votante, los diputados de Parisi, mira, son 14. Sí. Más los 76, y estoy haciendo sumas muy lineales, te dan 90. Puede ser muy cara esa suma. Claro, réstale una al tiro. Y te quedan 89. 89 son reformas constitucionales. Sí, ya lo sé, pero eso... No, yo solamente estoy Sí. haciendo sumas nuevas. Pero es interesante ver cómo se van a parar ellos y dónde se van a parar. Y cuál va a ser el rol del Partido de la Gente a futuro. Si se va a institucionalizar realmente o vamos a tener un partido que es una suerte de promoción de Navidad cada 4 años que viene, crea algo y desaparece. Aldo Casinelli, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Autónoma, director ejecutivo además de Estudio de Opinión Datacamp. Como siempre, Aldo, es un gusto Felipe, compartir este tiempo contigo. Aún muchas gracias por venir por acá. Un gusto, Felipe, Yasna. Nos Muchas vemos la gracias. próxima. Oye, y nos vamos a la Sala Máster, sí, porque desde allí llega un concierto único, simbólico. Sol del Río presenta lanzamiento y despedida. La muerte trae la vida, un verdadero ritual sonoro que invita a transitar por ciclos, renacimientos y transformaciones. ¿Qué te parece? Estupendo. Vamos a escucharlo Vamos. entonces. Tania González y Fernando Sepúlveda han estado en la producción periodística, Patricio Núñez y Ariel Acevedo en la puesta al aire. Muchas gracias, hasta mañana. Hasta mañana. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas.